Nuestra historia la construimos día a día, junto a la gente que nos rodea y las cosas que nos apasionan. Así nos vamos llenando de ideas. Y sea por razonamiento o imaginación, formamos ideas de todos y de todo. En este espacio compartiré con amigos, profesionales, gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias y uno que otro colado. Soy Leco y gracias por escuchar. Hola gente, bienvenidos a Días Sin Cáscara. Para mí es un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente y quiero empezar el 2022 con una persona para mí de las que podría ser muy importante en sus vidas y hablaremos por qué en una de sus multitareas que tiene. Con ustedes y conmigo, Ana Raquel Aquino. Hola Leco. ¿Cómo está? Bien, bien. Tiene muchas aristas usted en su vida y eso me gusta un montón porque yo también soy una persona así, tal vez no tan profesional, de una manera tan cabrona como lo hace usted, pero creo que es de mostrarle al mundo realmente que se puede hacer. ¿Usted considera, y por eso quería comenzar, usted considera que es bueno tener muchos oficios o muchas profesiones o ser muy cabrón en muchas cosas? ¿Se puede o no se puede? Así como ser muy cabrón en muchas cosas, creo que no. Creo que, hay como niveles, pero sí creo que es bueno como conocer. Más que bueno, es como para mí es necesario, porque soy como muy curiosa. Entonces como que no me podía quedar quieta, no me puedo quedar quieta. Entonces creo que es bueno. Si tiene una personalidad que le gusta explorar, posiblemente sea algo muy bueno. Es que hay una, no me recuerdo la frase en inglés tal cual, pero en español yo traté de latinoamerizar, no sé esta palabra, pero es aprendiz en todo, ignorante en nada. Sí, sí. O sea, me encanta aprender de muchas cosas, aunque yo sé que no voy a ser el experto en alguna en específico. Y había una charla TEDx que me gusta que él explicaba de que sin importar qué rubro o qué talento quisieras hacer o qué instrumento musical quisieras aprender, si tenés 10,000 horas de viaje, puedes ser una persona muy buena en lo que estás haciendo y puedes ser uno de los mejores en el mundo, pero va a haber una persona que tenga un talento que desarrolle mucho más fácil y que te pueda vencer en lo que estás haciendo. Entonces yo creo que como que lograr llegar a esa perfección o a ser el mejor en todo, creo que solamente te cansa a ti, te fatiga y te hace sentir menos o te frustra. Definitivo. No, yo creo que, uno tiene que escoger una o dos cosas en las que realmente quiere ser bueno, pero eso no quita que uno no quiera experimentar y conocer, diferentes cosas. Yo creo que la vida es como muy corta como para no experimentar de todo un poco. Es como que si quisiera comer carne toda la vida o ensalada toda la vida. Simplemente no. Se lo digo porque, a ver, usted es maestra de yoga. Soy aprendiz. Ok, bueno, pero también revisa currículos, es abogada, está en una ONG de humanistas, tiene una maestría en Derechos Humanos y Gobernanza. Hizo su investigación, sí. En la Autónoma de Madrid. Sí, sí. No sé qué más, eso es lo que yo percibí en los pocos años y en la poca información que tiene en redes sociales. Uh-huh. Pero por eso le digo, realmente usted lo ha hecho bien. Espero. No sé, espero. Y da información sobre becas, uh-huh, incluyendo crear contenido, influenciar a personas. Por eso le digo, hay mucho multitask y yo justo por eso es que quería conversar con usted, porque yo también lo intentaba hacer, pero creo que no de la manera tan buena como usted lo ha hecho. Bueno, pero sí tiene varias aristas. Yo le veo así como que, ¿verdad? Diferentes, hasta comediante. Bien agradecido. Yo sí. No, a ver, yo creo que es también de la capacidad de disciplina que uno tiene. Yo soy una persona muy disciplinada. Tengo muchos horarios, como mucha organización desde siempre. Pero no es algo que a mí me moleste. Como que hay gente que se forza a ser muy así. Yo me esfuerzo de vez en cuando, pero mi personalidad tal vez da para mucha organización y eso me permite hacer muchas cosas. Entonces creo que un poco va por ahí, aprovecho mucho el tiempo. Y también soy una persona de vez en cuando bastante sociable, entonces ese pedazo me cuesta mucho balancearlo con el mundo académico o de trabajo, porque obviamente si uno sale en la noche o hace cosas y tal, como que a veces se vuelve un poco complicado en la mañana siguiente. Uh-huh. Está desvelado y no quiere como que ir a trabajar o cosas así, pero es un balance. Yo creo que eso me ha enseñado el yoga, el balance. No puede ser todo de un lado. Que me pasaba un montón de chiquita. Como de chiquita era todo académico, totalmente. Y pues sí, siempre fui un poco sociable, pero era más académico
que otra cosa. Entonces decidí como que balancearlo un poco. De ahí nos fuimos para el otro extremo y no pasaron cosas muy buenas. Pero siempre he sido buen estudiante, eso lo tuve, digamos, siempre las notas eran buenas. Entonces nunca tuve mayor problema con eso, digamos, que lo haya arruinado hasta cierto punto académicamente. Sí, yo creo que me fui, perdón, pero es que estaba tan emocionado. No, esto no es un monólogo. Es que estaba tan emocionado porque comencé como a bombardearla con muchas preguntas. Sí. Y creo que debemos de comenzar, valga la redundancia, desde el inicio. Desde el inicio. Yo creo que tu vida es una suma de decisiones. Y obviamente desde nuestra niñez, adolescencia, juventud, hay muchas cosas que nosotros no tenemos las decisiones, pero en otras sí. Usted creo que igual el sistema educativo también nos forza a, bueno, preprimaria, primaria, básico, diversificado, pero ahí ya podemos tomar un poco de decisión. Sí. Entonces, ¿cómo inició usted a tomar ese camino y esas diferentes posiciones y pensamientos que no estaban ligadas a un proceso normativo por una sociedad guatemalteca o una familia? Ese es un buen comienzo. Es como complicadísimo. Es un buen comienzo. Sí, tiene un origen, creo. Primero que siempre fui bastante como rebelde, voy a decir. No me gustaba como que me dijeran qué hacer. Era así como un gran problema, o sea, porque ellos están parados ahí dando clases y nosotras nos tenemos que sentar. Yo estuve en un colegio solo de mujeres. Entonces, hay muchas cosas que no me gustaban. Pero en sí, yo fui una buena alumna. O sea, todo by the book. O sea, siéntese, párese, haga, no sé qué, hasta que tenía como unos 12. Y bueno, pasó algo en mi familia y es que mi papá, antes mis papás son divorciados. Y ese es como el primer cuentazo de realidad de uno de niño, así como, bueno, la vida no es así como que pensamos de familia de a 4, que éramos 4. Ese fue como el primer cuentazo, pero ese no fue tanto como cuando mi papá se cambió de religión. Hay un antes y un después para mí, porque la primera pregunta fue, ¿cómo así que uno se puede cambiar de religión? ¿Verdad? O sea, es como una blusa que uno se puede cambiar y al día siguiente es como, bueno, ya no soy, ¿verdad? Ya hoy no creo. Hoy no quiero usar blusa. Cada vez quiero estar topless. Entonces era así como un poco raro. Y a partir de esa pregunta yo creo que se vinieron, madre, o sea, 1 millón más. Ese fue el problema. Yo creo que fue el problema y la solución también. Entonces empecé a cuestionar un montón de cosas, no solo religiosas, porque cuando uno estudia pues un poco la religión se da cuenta que también hay un establishment, no sé, social, político, económico, y todo tiene que ver, y que la religión lo rige todo. Entonces yo me obsesioné con el tema de las creencias y de cómo funcionaba el mundo, más que todo en el tema de filosofía, como en el tema de filosofía religiosa, un poco así, cómo funciona y por qué tenemos esta necesidad de creer, y no solo en Dios o en la religión, sino en un sistema social, en un sistema económico, y por qué todo el mundo se rige, o sea, cómo es eso que bueno, yo le doy un papel y es dinero y usted me compra y yo vendo, o sea, cómo es eso que todo el mundo se rige. Entonces, bueno, un montón de preguntas, así empezó todo. Entonces ya para segundo básico, que eran como unos 15 años, ya era toda una punk. Ya me delineaba a negro, o sea, ya tenía pulseras típicas hasta el codo, ya decía que no, ya las notas bajaron un poco, ya era, ¿verdad? Ya llamaban a mi mamá, cosa que nunca había pasado, y mi mamá siempre fue una persona muy que me dejaba hacer lo que yo quería. Pero ¿dónde encontrabas a tantos cuestionamientos, dónde encontrabas respuestas? En los libros. Okay. O sea, yo fui con mi mamá a Sofos, me recuerdo súper bien, que de hecho estaba aquí, cerca. Aquí en Sofos patrocinan, ¿no? Sofos patrocinan, sí, hace mucho tiempo, pues sí. Y compré un par de libros de filosofía. Mi mamá tenía una colección de libros variados de clásicos y empecé a leer Sócrates. Eso fue lo primero, bueno, los diálogos de Platón más bien. Y eso ahí empezó todo. Bueno, es una muy buena lectura para empezar porque le vuela a uno la cabeza. A mí simplemente me estalló. O sea, hay un diálogo que se llama Fedón, que es sobre la existencia de Dios, y ahí fue como que, bueno, como así. Y este tipo, o sea, hace rato que se murió y está esto desde el principio, ¿no? Entonces ahí, bueno, descubrí a los griegos y el resto fue historia. Cuando uno descubre a los griegos, yo creo que antes y un después. Y mi mamá me compró un par de libros que yo creo que ahora no me hubiera comprado, seguramente todo el problema que le ocasionó en la adolescencia. Pero había un libro de historia de las religiones y empezaba como en los sumerios, o sea, era una cosa así de antaño, y pasaba obviamente por el cristianismo y pues la división del Imperio Romano y tal. Y como que ahí yo me obsesioné.
Es más, yo pensaba que iba a estudiar sociología o antropología por eso mismo, porque me gustaba mucho el tema histórico religioso. Y así empezó todo, y realmente el problema fue que yo estudié en un colegio católico. Entonces, al mismo tiempo de esto, yo recibía filosofía y catequesis, ¿no? Estudios de Biblia y todo esto. Entonces era ¿Cómo se llama la ciencia que estudia las religiones? Tiene un nombre. O sea, es teología, estudia a Dios, ¿verdad? Ajá, estudia a Dios, Sí, estudia a Dios. y su comunicación con el hombre. Pero o sea. sí hay una ciencia de las religiones, o sea, también es como que se divide, ¿verdad? Y hay antropología religiosa, o sea, hay diferentes tipos. Sí, también creo que de las cosas que más importante fue aprendiendo con el tiempo, porque también yo estudié teología por un par de años, era como el ocio parte a una contemplación. A veces como que los griegos tenían esa oportunidad de venir y obviamente como no se regían por guerra o con esclavitud, tenían ese tiempo de contemplación, de saber y preguntarse más allá de las cosas, que también los mayas por ahí tuvieron ese tiempo, ¿no? O sea, como de poder conocer como qué pasaba fuera del mundo, qué pasaba en las estrellas, o sea, como tener ese proceso de empezar a estudiar y a salir un poco más del cajón o de la burbuja. Igual tenían un sistema, ¿no? O sea, igual había un sistema social, digamos, económico. Yo creo que muchas de las cosas se regían por la naturaleza, muy al inicio, ¿no? Y igual, bueno, sigue. Pero esto, más que ocio, que sí, como que los griegos y los romanos, ¿verdad? El hedonismo que le dicen, pero realmente no creo que haya sido eso, sino que había una necesidad de saber y había gente que estaba especializada en eso, o sea, sacerdotes mayas especializados en eso, astrónomos, o sea, gente que estaba como viendo constantemente ciencia, ¿verdad? No sé, pero ahí empezó todo, para responder la pregunta así concreta. Sí. Creo que ahí empezó todo y empezó, bueno, también fue que en el colegio empecé a preguntarme más y sí surgieron algunas cosas como que en las juntas de mis papás sí le decían a ellos, así como lo que pasa es de que pregunta mucho y aquí es todo por fe, ¿no? Es un dogma y el catedrático de filosofía era un ex padre, o sea, se salió. Okay. él se salió, ¿verdad? Para ser sacerdote. Entonces él me decía, estás haciendo las preguntas correctas en el lugar equivocado. Entonces, como diciendo, a ver, bájale un cacho porque te puedes meter en problemas, ¿verdad? Entonces le bajé, entendiendo que era una institución puramente pues, religiosa hasta el fondo y que tenía cosas buenas, pues porque me enseñó lo social, el activismo, todo ese tipo de cosas. ¿Y esas dudas a dónde te llevaron? O sea... A la depresión. Sí, porque o sea, el conocimiento a veces también te lleva a un cuestionamiento propio de que al final no hay, por más que le hagas, por más que encontres definiciones, por más que investigues, siempre van a quedar esos vacíos y te provocan lagunas mentales que decís, ok, entonces... ¿Para qué voy? ¿Para qué soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? Sí. Y yo creo que a veces muchas personas, en mi caso en específico, no voy a generalizar tanto, en mi caso en específico, yo me puse a pensar realmente, ok, mejor prefiero dejarla ahí. O sea, mejor prefiero entender que hay una regla natural de la vida, que hay un ser supremo creador de todo y que sin importar qué religión seas, todas tienen esos principios básicos de cuidar tu cuerpo, de respetar al que está enfrente de ti, de cuidar el medio ambiente o de cuidarlo la tierra, de no hacerle daño a los seres vivos, a los seres humanos. O sea, como que esos principios básicos están en todas las religiones habidas y por haber. Entonces creo que yo mejor me dejé en, ya no busco más. O sea, ya no... Ignorance is bliss. Sí, ajá, totalmente. Sí, a ver, yo a veces quisiera ver, no sé, a veces sí quisiera no haber visto o leído ciertas cosas, pero la verdad es que no, o sea, al final creo que lo hace a uno más entender un contexto como global y entender dónde está uno parado, decidir en qué quiere creer, en qué no, y el conocimiento sí me da a mí, por lo menos, libertad. O sea, libertad como para poder elegir, libertad como para enterarme, libertad en curiosidad. El conocimiento es poder. También. Sí, okay. Puede decirse, sí. Pero sí, o sea, sí, con lo de la depresión sí va en serio. O sea, yo sí me deprimí muchísimo en los últimos años de la adolescencia, a tal grado que sí necesité, o sea, terapia así, digamos, fuerte. Sí hubo también un antes y un después cuando descubrí el mundo de la psicología y la psiquiatría,
porque también es interesante cómo funciona, como el mecanismo cerebral, y tiene que ver con por qué creemos lo que creemos. Nos da paz, ¿verdad? Muchísima gente que pues sigue las religiones les da paz y hay un dogma, ¿no? Hay una fe en algo mejor, en algo más allá, en que Dios todo lo rige y así. El problema es cuando tiene una ausencia, y por eso es que se confunde con ausencia de valores. O sea, cuando usted no tiene una ausencia de creencia, muchas veces se junta con ausencia de valores, lo cual no es así. O sea, para ser una buena persona no necesita creer en Dios, ¿verdad? O sea, ese es un eslogan así claro y básico. Sí, que ustedes lo colocaron en un Sí, una valla. En una valla publicitaria acá en el 2018, 2017. Sí, fue un gran boom con humanistas, era la organización, pero es porque realmente creemos que esa es una de las bases. O sea, si la sociedad lo entendiera, no sería como tan satanizado, ¿verdad? O tan mal visto el hecho de no tener una creencia. Entonces, no sé, es una pregunta un poco capciosa. Porque por ratos tal vez sí. Por ratos uno no la pasa tan bien. Okay. Pero entonces, ¿qué crees que hay después de la muerte? Nada. O sea, es un switch. Es una transformación. Te bajan el flipón y... Sí, te bajan el flipón y se acabó. Okay. Pausa y volvemos. No, o sea, es una transformación de cuerpo, digamos, físico a una cuestión, no sé, alterna, de energía. O sea, el universo, pues así funciona, ¿no? O sea, antes no estaba aquí la Tierra, no estábamos nosotros. ¿Has escuchado el caso 63 en Spotify? No, me lo han recomendado, pero no lo he escuchado. Buenísimo. Pero, o sea, parte como de, entre las muchas cosas que suceden como en un futuro, en este programa, es que no sé si se llama podcast porque es como una radionovela, pero no la pintan como radionovela. Pero él habla como de que en cierto tiempo, en ciertos años, se descubre que realmente la primera tierra, entre comillas, era Marte. O sea, que habían seres humanos viviendo en Marte, pero se destruyó tanto, hubo tanto caos, que tuvieron que dejar Marte y empezar a migrar al tercer planeta del sistema solar. ¿Va? Sí, pues. ¿Cómo tú crees en esa existencia de que existe, hay seres, hay vida inteligente en otros universos? Sí, total. O sea, creo que, no podemos como saber, pero es como muy egocentrista pensar que somos los únicos dentro de millones de galaxias, ¿no? O sea, es como fuera de la comprensión, creo yo, ni aunque sea con números y todo, pues personas como nosotros que no somos astrónomos o que nos dedicamos a la física, es como muy complicado entender esa cantidad de números. Entonces uno no lo visualiza, pues, o sea, no es como, los granitos de arena y aquí están, no, es como todas las playas de toda la Tierra, de todos los granitos de arena de todas las playas, así. Y que te vengan a decir que no existe otra cosa más que nosotros, a mí se me hace súper narcisista. Entonces yo prefiero dejarlo así como a la incógnita. Y hay mucha gente que no se siente cómoda con la duda, como con el no saber, como que la incertidumbre crea un gran problema y es que te sentiste inseguro y como, a ver, si estoy solo o si estamos solos en este vasto universo, es igual de impresionante que si hay algo o alguien más. O sea, el hecho de que si de verdad estamos solos, está jodido también. O sea, se siente así como que, uno es un puntitito. Ajá, no somos nada. No es nada. Ajá. Pero retomando nuevamente, después de este caos y conocimiento en tu adolescencia, ¿por qué decidiste seguir en la universidad, abogacía y notariado? Bueno, otra crisis. Bueno, después de saber que no podía hacer nada con la existencia de Dios o con como que no lo iba a conocer, ¿verdad? No íbamos a poder hablar, así como, mira todo este relajo que armaste. Mira, contame qué onda. Ajá. Como no iba a poder hacer eso y como que lo dejé un poco a un lado porque me causó mucha inestabilidad emocional probablemente. Entonces como que lo dejé a un lado. Y yo siempre había ido a jornadas médicas con mi mamá, porque mi mamá es odontóloga, entonces nos llevaba a unas jornadas médicas en los departamentos. Y siempre había visto, pues, con mucha empatía realmente la situación económica y social de otras personas que no habían tenido el privilegio que yo había tenido, pues, no sé, de vivir en una casa, de tener 3 tiempos de comida, aunque para mí fue como un poco difícil al inicio de la vida, digamos que no siempre teníamos como mucho dinero.
pero aún así yo veía como pobreza y eso. Y realmente traté de ser lo más sensible posible y ahí fue el segundo cuentazo, creo yo. Entonces me fui de voluntaria como 2 meses a Chajul, en Quiché, y di clases de matemática. Ese fue como el primer voluntariado sola, digamos. Ya conocía yo parte de San Marcos, había visto como en ciertas comunidades indígenas mucha pobreza, como esas que no están ni siquiera en las cabeceras departamentales, ¿verdad? Sino muy en el área rural. Y bueno, nada, me fui 2 meses y cuando regresé yo iba a estudiar ingeniería química, porque pues todo el mundo en el colegio me había dicho, usted es buena para los números y bueno, le da la maceta ahí para mate, como que bueno, vamos bien. Y dije, bueno, ingeniería química, me gustaba mucho química. Toda mi examen de graduación del colegio fue de química. Yo estuve con las chavas que ahora estudian biología, que estudian física y matemática, y bueno, así yo dije, ingeniería química, esto es lo mío. Y me fui al voluntariado y cuando regresé, yo regresé devastada, pues yo así como, ¿cómo así? ¿Verdad? ¿Cómo así que estamos en estas? ¿Cómo así que después del conflicto armado esta gente todavía sigue en eso, verdad? Las balas donde nos quedamos de la iglesia de Chajul, donde encerraron a las mujeres, estaba toda la iglesia todavía con las balas y todo, y la gente lo contaba como si hubiera sido ayer, ¿verdad? Entonces a mí me impresionó muchísimo y dije, no, hay que salvar el mundo. Entonces después de eso estudié Derecho. Dije, bueno, tengo que conocer el sistema para poder salvar el sistema, vamos a decir, súper idealista, o sea, a los 18 yo era otra cosa. Ahora ya se le baja a uno el rollo y es así como, ok, no puedo hacer nada. Sí, pero ¿sabes qué? Pero si tuviéramos esa forma de pensar todas las personas está bien, no voy a cambiar el mundo entero, pero voy a cambiar mi alrededor, mi forma de pensar, de ver las cosas, de que eso pueda trascender a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos. Creo que fuera muy diferente, porque entonces ya no tendríamos que tratar de buscar ni validación, ni tratar de buscar cambiar la idea de otras personas, porque vamos a encontrar a muchas personas que tengan la misma gana de cambiar igual que nosotros, ¿no? Sí, no, y se va haciendo como una comunidad, también uno va conociendo mucha gente. A mí el derecho me dio la capacidad para entender literal por qué Guate está como está, por qué el mundo está como está, saber que el sistema legal es súper obsoleto en el 99% de las cosas, ¿verdad? Y me dio la posibilidad de conocer a muchísima gente que está haciendo muchas buenas cosas, abogados, la verdad, y abogadas brillantes. Entonces me dio cierta esperanza, pero lo odié a partir de tercer año, porque en tercer año como que vemos más derecho privado que derecho público. Y a mí me gusta mucho el tema de derechos humanos, el tema de incidencia, varios temas ahí públicos, digamos, y no el tema mucho del área civil, el área mercantil, el área de oficina, ¿no? Que todo el mundo cree que todos los abogados son así de oficina. No tiene un timbre por ahí que me dé para... No en el momento, pero sí. Pero sí autorizo escrituras, o sea, encima de todo también sí hago eso, o sea... Santa madre de Dios, ¿qué más hace? O sea... Sí lo hago. Es bartender en algún lugar, así... Me gusta mucho. Ahora creo que a lo más importante y a lo que realmente quería que... Okay. Yo creo que por el tiempo que vamos, no creo que no vamos a tocar ni la mitad. Después de 2 horas. Creo que ni vamos a tocar la mitad, lo que quería tocar con ustedes, pero de lo que más quería poder entender... Después, obviamente se graduó de abogada acá y buscó la manera de salir de Guatemala, o sea, de estudiar en otro lugar. Sí. ¿Le dio miedo? Sí me dio miedo. Más porque no tenía los medios como para salir del país en eso, o sea, yo sabía que era muy caro, ¿verdad? Pero también sabía que me había esforzado mucho académicamente durante tanto tiempo, entonces dije, bueno, esto tiene que ser posible de alguna manera, ¿verdad? Entonces sí, me puse a investigar. Y cuando me puse a investigar yo no tenía los años de experiencia laboral para poder optar a ninguna beca. Entonces me puse a trabajar. Y en lugares en donde no quería trabajar, solo para hacer el currículum, ¿verdad? O sea, como fue un poco sacrificado ese año. Pero a partir de ahí, pues apliqué a un par y me gané una de las que yo quería. De hecho, la que yo quería. Fue así como apliqué y yo tuve la suerte de verdad que a la primera y mi mamá así como, bueno, y ya está. Y yo, sí, ya está. O sea, funcionó. ¿Y cómo le fue con el síndrome del impostor ahí? Yo siempre he tenido un síndrome del impostor, de la impostora, bastante fuerte, o sea, todo el tiempo. No, digamos, no me creo lo que he estudiado, no me creo, es complicado. Yo creo que entre más uno trata de buscar conocimiento, como que uno se queda más en ese como síndrome, ¿verdad? Total. Entonces,
Yo tiré la aplicación porque dije, a ver, o sea, yo realmente quiero conocer el mundo, ¿verdad? Y quiero conocer académicamente el mundo desde otras perspectivas. Y entonces, bueno, hice lo mejor que pude, pero no lo pienso mucho. Cuando tengo mucho miedo, como que mi estrategia es solo lanzarme al agua, porque si no, no lo hago. O sea, yo de chiquita me costaba mucho tirarme clavado en las piscinas. Era como media hora y mi papá estaba abajo o lo que sea, quien estuviera, y yo no me tiraba. Y resulta que desde que no lo pensaba, ganaba competencias de natación. Me volví muy buena nadando, pero solo me tenía que lanzar, o sea, no podía pensarlo. Si lo pienso mucho, no lo hago. Pero también eso no puede ser contraproducente a veces. Claro, o sea, que como es contraproducente. Me ha llevado a hacer cosas así por impulsividad, claro. Ajá. Es esas decisiones que pueda que sea por impulsividad, pero a veces también en ese momento de impulsividad también tenés ese momento reflexivo de decir, yo sé que si no lo hago de esta manera, no voy a hacerlo. O sea, Sí, me va a detener sí. el miedo. Siento que igual el equilibrio, ¿no? O sea, de decidir cuándo sí, cuándo no hacerlo, pero en este caso a mí me funcionó. No la pensé mucho. En ese momento tenía mucha seguridad de que mi currículum era bueno, digamos, y que yo sí le daba los requisitos. Y para mí, que soy así como muy de data, de contrastar, era como, bueno, los requisitos son estos, yo tengo estos requisitos, funciona. O sea, yo hago match. Entonces dije, bueno, está bien. Y no la pensé y pues se dio. ¿Qué requisitos considera usted que son muy complicados a la hora de obtener una beca? Como si hay becas de excelencia académica, digamos, o sea, si no hay cierto promedio, Sí, esos que están descartadas. Sí, esas de ley para la mayoría de la gente están descartadas. O sea, con un promedio de 80-85 en ciertas materias se puede trabajar, con un 70, por ejemplo, en ingenierías o en ciencias exactas se puede trabajar también, o sea, es como muy relativo dependiendo del tema. Dependiendo de dónde quieres ir. Y también de dónde quiere ir. O sea, Ok. también. En líneas generales, porque hay de todo. O sea, a ver, Harvard también acepta estudiantes que no tienen un buen promedio, porque tal vez son genios o muy brillantes en lo que hacen a nivel del laboral o de proyectos. Ahí está, dice. Genio. Eso no sabía. Vamos a Harvard. Pero es que yo se lo comentaba porque usted me dijo justo como tenía que tener, bueno, tengo que tener la licenciatura, pero también tengo que tener cierta experiencia trabajando. Sí, entonces como que, o sea, hay muchas personas, aquí en Guatemala es como la típica frase que toda la gente se presenta es como, bueno, ¿quieres de trabajo? Bueno, necesitamos tanto tiempo de universidad. Bueno, lo saco, bueno, ya tiene el tiempo de universidad, pero no tiene la experiencia laborando. Entonces como que no puedes, o sea, lastimosamente, a menos que tengas una buena posición, no puedes tener esa dualidad de voy a trabajar y voy a estudiar y así voy a lograr como salir o hacer una beca. O sea, yo creo que se puede trabajar inclusive dentro de la universidad. O sea, yo creo que los que más clavo tienen los que no trabajaron en la universidad. Porque entonces no hay experiencia laboral y cuando uno sale, entonces ya no puede encontrar un trabajo, porque sí hay gente que lo hizo, entonces está ocupando esos trabajos y cuando uno ya sale, como que uno quiere una beca, pero no tenés esa experiencia laboral, entonces es como complicado. Yo trabajé desde primer año de la U, pero mi trabajo principal, digamos, de 4 años fue a partir del segundo año de la U. O sea que sí me eché así. Yo ya cuando salí de la U ya tenía como 5 años de experiencia laboral. Pero ¿qué porcentaje hay de personas que pueden trabajar y estudiar en una universidad? O sea, muchas, hay gente que lo tiene que hacer. O sea, yo lo tuve que hacer porque no me alcanzaba y porque me becaron en la U por trabajar, digamos, en la U. Yo trabajaba en mi universidad. ¿Pero para la U o dentro de la U? Yo trabajaba para la U. Okay. O sea, conseguí ese puesto igual, como por ciertas como cualidades, pero igual me sirvió, pero trabajé, o sea, yo estaba en la universidad desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque mi horario era de 8 a 5 y ahí las clases empezaban a las 5:30 hasta las 9, o sea, mi escritorio era un closet, básicamente. O sea, yo vivía ahí, ¿verdad? Durante 4 años. O sea que sacrificios hay un montón y yo creo que dependiendo del tipo de persona y cómo se den las circunstancias, probablemente pueda hacer un montón de cosas, pero es que hay gente que no quiere hacerlo y quiere como el camino fácil. Todos queremos un camino fácil. Ajá. Pero no quiere decir que solo este sea el camino, pues, ¿verdad? Hay caminos de caminos. O sea, no tiene que ser tan sacrificado tampoco, ¿verdad? Yo tengo una pregunta que es como un poco más personal. Siento que a veces la puedan considerar usted como una persona nerdita, como una persona nerd. O sea, sí, de niña de libros, niña de mucha, vamos a jugar al parque y tú, no, prefiero estar acá con... No, yo sí iba, pero no me columpiaba, no me gustaba. yo miraba. Usted miraba así como sí, velocidad más fuerza. No. No.
No, pero no me gustaba ensuciarme, o sea, yo creo que era muy rara en ese sentido, era así como mi vestido, mis zapatitos, y era así como, no me gusta. Pero por eso le digo, o sea, y nunca en ningún momento sintió como ese rechazo, así como de, ay, social. dejemos a Ana Raquel ahí. Yo la verdad es que yo agradezco a todos los niños y niñas que me conocieron porque nunca tuve bullying, nunca. Nunca. Que era muy buleable. Súper buleable. Súper ¿verdad? buleable. O sea, yo no sé cómo la gente no me hacía bullying, gracias. Sí, es como, muchacha, tráiganse a la rara, ¿va? No, es que no era rara, ¿no? Sí, era muy rara. No, yo ahora lo merecí. No, pero probablemente porque tengo un carácter muy fuerte. Y a la primera yo creo que hubiera botado a alguien en el basurero, o sea, hubiera ido yo de regreso, o sea, probablemente no hubiera sido como bullying, sino como doble bullying, okay. Se hubiera armado un gran lío. Y sí me pasó un par de veces que yo sí, con las personas que le hacían bullying, yo sí me metía y por eso me hacían bullying, o sea, fue el único momento donde yo puedo decir, por tratar de decir que no le hicieran bullying a alguien, o sea, ahí sí me metí en problemas, pero no era por mí. Era para alguien más. Sí, es muy rara. Usted es muy rara. Gracias. No sé. Pero es bueno. Pero no me hacían bullying, eso sí, no tuve. Okay. Solitaria un poco, ¿verdad? Como que sentía, pero siempre tuve mis amigas solitarias también que se están escuchando. Hola. Porque sí, hay siempre gente que lo acompaña a uno en el trayecto. Tenía pocas amigas, pero igual de nerditas, dirías. Ok. Sí. Bueno, regresando otra vez. ¿Cómo consideras las tesis o el trabajo de campo o los privados en Guatemala? Es bien difícil este tema. Las tesis muchas veces no sirven para la mayoría de veces no sirven para lo que deberían servir, y la verdad es de que es un gran momento como para uno iniciar una vida académica, o sea, es un gran documento, digamos, para lucirse en un tema que a uno le gusta, en un tema novedoso, y no se usa así. No, es para... O sea, para graduarse y la gente es como la sufre. Y de ahí con el trabajo de campo, creo que aquí en Guate hay muchísimo que hacer y a veces no se utiliza bien tampoco. Hay mucha también como corrupción, vamos a decir, por a quién le dan qué puestos, ¿verdad? Y en dónde, también es un problema. Y también digamos, si son en carreras de ciencias de la salud, los centros de salud o los hospitales, como que no están preparados a veces para recibir estudiantes, entonces se quedan sin hacer nada, igual que probablemente en tribunales, en los juzgados, como que suele pasar que no muchas veces los estudiantes se sienten acogidos en estas prácticas. Entonces no creo que lleguen 100%, pero no quiere decir que no hayan buenas prácticas también dentro de eso. Y con los privados, a la gran, o sea, yo sí la sufrí, sí, es feo. Hay mucha presión de eso y también hay gente que se porta mala onda, ¿verdad? Y que lo hacen perder. Sí, es que también, en mi caso personal, es como que no se trata de una aplicabilidad de lo que aprendiste o de una forma de interpretación, sino es más como, mira, decime fechas exactas, dime momentos específicos en la historia de Guatemala o qué está pasando en cierto país, que en mi caso yo estudié Relaciones Internacionales. Entonces, creo que era muy obsoleto todo lo que yo trataba de explicar o entender en los 5 años, que al final en un mes te tenés que comer toda la información que puedas y eso te va a llevar a ganar el privado. Sí, es un gran problema. Bueno, ya se imaginan con todas las leyes. Sí, es un gran tema y hay mucha gente que se pone muy nerviosa, o sea, uno sufre un montón de ansiedad. En derecho yo sí diría que es una de las pocas veces en donde uno mira todo el sistema, digamos, guatemalteco de un solo. O sea, yo sí logré, y es bien como chilero ver todo en perspectiva. O sea, a mí ese fue el pedazo que más me gustó. Pero el pedazo de que si lo perdía iba a perder todo era un momento también bien complicado en mi vida. Así que o lo ganaba o lo ganaba. Y sí fue difícil. O sea, y el privado público creo que fue el que le fue mejor. De hecho, ¿no? ¿No? No. Ok. Porque a mí lo que me gusta me sale mal. Ok. ¿En todo, verdad? En todo. Okay. Aquí ya lloramos. No, vamos a meterlo. No. Me fue mejor en el área privada porque soy muy metódica. Y el área privada del derecho es sumamente metódica y disciplinada. Entonces, de hecho, tenía una catedrática que me decía, usted se va a dedicar al notariado, ¿verdad? Es que mire, qué limpieza de documentos, es que mire, no sé qué. Y yo como, no, o sea, no, jamás. Y sí, no me fue bien en el público. Me puse nerviosa, lo sobreanalizaba todo, quería decirlo todo y no podía. Me pasó llevando un juicio laboral, o sea, lo dije todo mal hasta la mitad y le dije, ¿sabe qué? Lo estoy diciendo todo mal, ¿puedo volver a empezar?
Creo que usted es de las personas su cerebro va más rápido que su boca. Sí. Entonces, por eso es de que se traba. Sí, sí, no, y de hecho he tenido como mucha como introspección al respecto porque a veces no comunico lo que estoy tratando de pensar. Entonces, hay alguien que me dice, lo que pasa es de que tú estás diciendo una cosa, entonces tenés que analizar bien que si esto es lo que querés decir o no, y la demás gente no sabe qué es lo que no estás diciendo, ¿verdad? Y yo me ponía muy estresada porque decía, es que ellos saben que yo sé y yo no lo estoy diciendo, pero es mentira, o sea, nadie más sabe lo que yo no sé. No, y eso también pasa con relaciones interpersonales, o sea, fuera de un lugar profesional, también el hecho de, no, es que él sabe o ella sabe lo que estoy tratando de decir porque eso siento, pero no, o sea, realmente no todos estamos en el contexto es muy diferente. Sí, me pasa en todos los ámbitos, o sea, en definitivo, eso no es una cosa solo académica, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir en lo académico. No me recuerdo, creo que fue en 2019, había una charla TEDx en Bariloche, la licenciada Lilia Llamas, y ella comentaba de que en 10 o 15 años las carreras que actualmente están van a ser totalmente obsoletas. Qué fuerte y qué difícil para las personas que creen que, bueno, en el caso tal vez como de algo como muy familiar, como de, bueno, mi abuelo fue licenciado, mi papá licenciado, yo voy a ser licenciado, pero en el caso de nosotros ahora, de nuestra era, el saber que nosotros en algún momento nuestra carrera deja de existir o ya es obsoleta, o sea, ya no van a querer encontrar un ingeniero mecánico, un ingeniero químico, un ingeniero industrial o publicista, o sea, realmente ahora la inteligencia artificial ha ido tan cabrona que de repente ya solo necesitamos hacer un par de clics y ya se resuelve todo lo que queremos tener, ¿no? O sea, como que la sistematización y la automatización ha sido bien cabrona. ¿Cómo lo miras? O sea, ¿cómo una persona sacando su bachillerato un bachillerato de computación y llega y te dice, mira, ¿cuál es mi mejor opción para irme a la universidad? No, o sea, lo que pasa es de que primero no está pasando, ¿eh? O sea, ahorita, hoy. Sí. O sea, uno tiene que ir como con los tiempos, pero también, o sea, lo único constante es el cambio y uno se tiene que ir adecuando. O sea, eso es lo que yo creo que hay muchas ideas como fijas, ¿verdad? Y uno como persona también va evolucionando y uno no es su carrera, uno no es su profesión, su oficio. Lo que pensaste que te gustaba hoy ya no te gusta mañana. O sea, eso pasa. A mí no me gustaba la papaya y ahora estoy comiendo papaya. O sea, eso es como algo. Pero no sé qué diría. Yo creo que hay que seguir a corto plazo, pues metas a corto y mediano plazo, ¿verdad? Y cuando van cambiando los tiempos, pero innovar, o sea, innovar y reinventar. No hay mucho que podamos hacer. Sí, creo que ella también lo explicaba al final, decía como que obviamente las cosas que te gustan o que te apasionan, poco a poco te vas a ir como adecuando a esas situaciones y de repente te vas a dar cuenta de que un hobby pasa a ser redituable y que a veces hay un comediante en México que se llama Alex Fernández, él hablaba como de que a veces nosotros encajamos nuestras pasiones en hobbies, entonces como que las cosas que realmente nos gustan mucho le damos unas 2 horas un sábado, ¿va? Entonces cuando él empezó a darse cuenta de que tenía que sacar de esa cajita pequeña el hobby y realmente llevarlo a lo que le apasiona y darle tiempo en serio, o sea, el momento de decir, ok, me gusta crear contenido, me gusta aprender de medicina mientras soy diseñador gráfico o cual sea, hago esa referencia porque pueda que no se esté como validando que cualquiera de las dos áreas puede ser también redescubrida en cualquier momento de nuestra vida. Pero él decía como, date ese tiempo como de unas 3 horas constantes de realmente aprendizaje o realmente ejercicio y entender lo que realmente te gusta y no quedarte solamente con una opción, ¿no? ¿Cómo empezó usted a descubrir ese momento en decir, ok, estoy en la Autónoma de Madrid, estoy aprendiendo sobre lo que me gusta, pero también voy a aprender un poco sobre la investigación, sobre el currículum, sobre el profesionalizarme a la hora de poder apoyar a la gente en voluntariados o en el proceso humanista o en la ONG o en todo yoga el o en etc. Todo el lío. Para mí ha sido como muy intuitivo. Yo soy una persona que se guía mucho por la intuición hasta cierto punto. Y a mí lo que me gustaba más y lo que me recuerdo súper bien de un test vocacional que hice es que yo le dije a la psicóloga así como, a mí me encanta aprender sobre culturas. Eso fue lo que le dije. Y yo creo que eso es, o sea, a mí me gusta aprender de todo un poco. Entonces dije, bueno, no voy a encasillar mi carrera de abogada a una sola rama porque probablemente esto no vaya a ser para mí. Yo necesitaba un conector universal.
Entonces derecho es una carrera que presta para mucho, menos mal, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Y derechos humanos también. Entonces como que yo pues ahí sí que he indagado y trabajado en muchos derechos humanos y el activismo ha sido lo principal. O sea, a mí me gusta mucho la divulgación de los derechos humanos, pero sobre todo el impacto directo. Y yo en muchas pues, ocasiones en mis trabajos pasados no he visto ese impacto. Como que no he visto cambiar la vida de alguien directamente. Y con lo que estoy haciendo ahora lo veo todos los días y me encanta. O sea, me encanta verle la cara a alguien así como iluminada de que hay una salida o de... Incluso, o sea, de ansiedad y después de que se calman, ¿verdad? Como de saber que pues va a haber un plan. Hay gente que no es buena haciendo planes y yo soy buena haciendo planes, entonces, bueno, ¿verdad? Como que aportar. Eso es lo que me guía, o sea, como aportar y conocer. Entonces, cuando me fui a hacer la maestría quise viajar sola y viajé sola un montón y he viajado sola de mochilera por eso mismo, por conocer culturas. Y lo otro es aportar, es como muy básico. Entonces de ahí me voy agarrando de lo que me gusta, y como intuitivamente y también circunstancial, o sea, a veces aparece gente, aparecen trabajos, aparecen situaciones, o sea, entonces es como que ir agarrándose como de las ramitas, pues aprovechando las oportunidades y también dejando pasar otras, porque también no todo es, pues primero, no todo lo he hecho bien, uno, y dos, pues a veces hay que rechazar cosas, ¿verdad? Hay que saber hasta cuándo y decir que mucha gente acá, o sea, en Guate, las relaciones interpersonales tienen mucho que ver con quién uno se junta, porque si uno gasta mucho tiempo como en pues amigos o parranda, qué sé yo, también deja uno a un lado otra arista de la vida, digamos. Entonces sí, como que equilibrar el tiempo y saber qué es lo que uno quiere, no que uno no lo pueda hacer, pero sí el equilibrio. Eso también le quería preguntar, entre una persona que tiene una cierta estructura mental y de llevar su día, su tiempo y de planificar, ¿cómo lidia con el caos? En algún momento hay caos. Grito, o sea, es como, no, ¿cómo así? Ajá, o sea, con la gente que me conoce sabe que hay que hacer planes, o sea, porque si no, a mí se me colapsa el sistema, o sea, yo necesito por lo menos un rango de hora. O sea, yo puedo trabajar con la gente que le dice a uno, a ver, entre las 11 y la 1, pero saber, si no sé, a mí sí me provoca como un poco de ansiedad. O sea, sí necesito saber. Lo he ido soltando con el tiempo. O sea, para mí esto antes era imposible. Pero entonces el sorprenderla es bien complicado. Es complicado y no, porque siempre saben dónde estoy, o sea, es como muy básico el tema de, ¿verdad? Soy algo peligrosa porque también sé dónde está usted, nah. O sea, también lo observo. Okay. No, pero a mí también me gustan, las cosas improvisadas, ¿no? Es esta parte también de como ser multifacética que también me gustan. Lo que pasa es que no se puede dar tan seguido. Por lo mismo que todo está muy organizado, pero no es que no me guste. No soy de las que odia las sorpresas, por ejemplo. Ok. Es que yo le cuento porque también en algún momento de mi vida, no siempre, pero en algún momento de mi vida yo dije, bueno, voy a tratar de organizarme, de hacer esto a 3, a 6, Compró una agenda, meses. toda la onda. Tengo un, no sé si es de vinilo, no sé qué es, pero es un gran como pizarrón, pero que tiene como... puedo colocar la fecha, el día, lo puedo hacer por mes y aparte tengo mi pizarrón, o sea, pero el pizarrón lo uso más como para ideas y para desenmarañar a veces o hacer mapas conceptuales, pero en este era como de, ok, voy a hacer este día voy a subir esta información, este día voy a grabar, sí. Pero realmente no podía, o sea, realmente no me daba la cabeza. No le sale. Mire, yo no uso planners, yo uso, o sea, no me van a creer, pero yo no los uso, o sea, yo lo tengo todo mentalmente. Soy un caos, pero no, tengo una agenda y tengo unos mis papeles donde escribo como ideas y aparte tengo como donde escribo ya, porque me gusta escribir también como poesía y eso, entonces tengo también otro documento, pero o sea, son como 3 documentos así y mi agenda básicamente hoy por hoy es Zoom. Está súper mal y necesito cambiar ese sistema, pero es Zoom. Entonces, no es así como que la gente piensa que yo aquí tengo 3 calendarios y todo está manejado y así sea todo, ¿no? No, yo no soy así de... May, ¿cómo lidia con la procrastinación? Es que no me dejo. Es que ese es el tema. Es que esa chispa es la que yo tengo, ya aquí la traigo. Pero eso es muy malo, ¿sabes?
muy malo. ¿Va? En Robar como un artista, de Robert Cleon, él habla sobre procrastinación creativa. De que a veces nosotros lidiamos con ese proceso de no tengo que dejar todo el tiempo, no tengo que dejar todo el tiempo. Entonces, como estás decidiendo tan pronto que a veces no te das cuenta, o sea, no te puedes, no estás viendo un árbol, o sea, tenés que alejarte un poco para el bosque completo. Sí, la creatividad, sí, total. O sea, yo no me dejo en cuestión de que si tengo que hacer algo, trato de hacerlo. No es que siempre funcione, ¿verdad? O sea, hay días que me quedo tirada en la cama así como, solo no voy a hacer yoga, solo no voy a salvar el mundo. Te apuesto que sabes el día que lo hiciste. Esta semana, probable. Fue el lunes. O sea, está sistematizado también el descanso. Qué horror. No, pues está bien. Nada pensar que soy un robot. No, bueno, y las cosas libres probablemente es cuando estoy de viaje. Cuando estoy de viaje digamos, no hay mucho planificado cuando estoy sola. Cuando voy con alguien sí, porque pues hay que ponerse de acuerdo y me molesta el desacuerdo. Entonces hay que planificar. Pero también la gente que ha viajado conmigo es como, he conocido un montón porque yo tengo, todo un calendario de museos y de cosas, actividades y bares y comida. Entonces también es chilero. A mí viajar me gusta aprovechar la oportunidad. Pero también digo, hay días que es como, no hay plan, pues, no hay plan. Y ahí es como que tal vez los momentos como más de ocio. Pero en líneas generales no me da tiempo. Pero es que yo se lo digo y se lo recomiendo un montón porque el ocio es muy importante y la procrastinación creativa es muy importante. Total. O sea, para llegar como a un conocimiento que, valga la redundancia porque no encuentro otra palabra, que desconocemos, tenemos que estar en la oscuridad o en el caos y de ahí, de la ignorancia parte el conocimiento, o sea, del desconocer algo vamos a llegar a conocer algo realmente. No, tiene razón. Yo lo que sí es que tenía mucho ocio cuando fui adolescente. O sea, pasaba mucho tiempo en esas, digamos, hay periodos de mi vida en donde he sido muy así y no quería hacer nada y no hacía nada. Pero ahora pues el tiempo tampoco me da, o sea, tengo un trabajo bastante exigente y también quiero salir con amigos y con mi familia, entonces como que los tiempos tampoco me dan mucho para eso, pero sí lo tuve muy marcado en una época de mi vida. ¿Y usted cree que es workaholic? No, tal vez. No sé, no creo porque no, póngase, ahorita estoy acá, pude haber puesto citas, pero no. No, pero después y no me está pagando. Pero después una petición mía de hace 2 meses. Bueno, pero aquí estoy. Yo lo sé. Además me lo dijo cuando estaba de viaje, creo yo. Ajá, entonces creo que ahí fue como que... O sea, usted no sabía en qué momento iba a estar aquí en Guatemala. Y después las iba fiestas. A estar pasando. Tampoco diga, yo no me considero workaholic. Okay. No, solo me considero muy organizada porque, workaholic es que usted deja muchas cosas sociales o que le gustan hacer por su trabajo. Yo organizo mi tiempo libre, sí es cierto, pero lo tengo. Y cuando lo tengo es 100% libre. O sea, yo tengo un día entre semana que tengo libre, porque trabajo sábados. Entonces yo, digamos, martes o jueves, no hago nada. Sí, creo que es la gran diferencia que muchas personas tienden a no reconocer, porque en mi caso, para mí, incluso hasta una reunión muy tranquila o que se supone que es de amigos, ahí estoy aprendiendo, estoy escribiendo, estoy buscando interés, porque realmente cuando las personas dicen, no, es que tú no tenés una persona que quieres conocer bajo ningún interés, claro que sí, o sea, tú vas a buscar una persona porque te interesa algo, o conocerla, o aprender algo de ella, o te parece interesante, o sea, por más baja que seas, o incluso hasta algo muy sentirse como superior al hecho de decir, bueno, yo le voy a entregar comida a una persona desinteresadamente, no, también querés sentirte bien, o sea, tu super yo se suma al poder entregarle a otra persona desinteresadamente, sí, porque no vas a ganar absolutamente nada, pero tu super yo reluce ahí a todas luces, ¿no? Pero bueno, ahorita ¿cómo ves la oportunidad de salir becado o de buscar una oportunidad fuera con el proceso de pandemia? Fue complicado, digamos, 2020, ¿verdad? También muchas convocatorias cerraron, pero ya regresaron y hay hasta nuevas. Yo lo veo bien, veo que las medidas pues a veces van más restrictivas o no, pero no quiere decir que no se puedan ir a estudiar. O sea, las visas las están dando, los programas están abiertos. Lo que sí es que veo que hay mucha gente que se quiere ir. O sea, hay como una necesidad de querer salir de Latinoamérica así
so bad. Y lo entiendo, pero también entiendo de que hay mucho trabajo que hacer en Latinoamérica, pues entonces que también hay que ponerse a pensar que uno tiene que pues retribuir, no sé, un poco lo que decía al inicio, ¿no? Lo de crear comunidad y lo de impactar directamente en la comunidad. Lo veo muy válido y creo que es igual si uno se quiere ir 10 años y después regresar, está bien. Si uno quiere trabajar por su país o por otro país en el extranjero, también está bien. Pero sí considero que tiene que haber un retorno al mundo, pues, no necesariamente a Guate o al país de origen, pero como al mundo en general. Yo creo que el problema, uno de los problemas es que somos muy egoístas, ¿verdad? Con el conocimiento y con poder poner a la práctica el conocimiento y crear proyectos para generar oportunidades. Creo que ahí hay un problemita, ¿verdad? Todo es plata y todo es para mí, para mí, para mí. Y no es que tenga uno que vivir en la pobreza, porque no. Y soy, digamos, la primera que dice que no. Pero sí generar para poder ayudar de alguna u otra forma, ¿no? Sí, es que también hay personas que tienen el pensamiento de me quiero ir de Guate para ya no volver. Uh-huh. Y está bien, o sea, al final es una singularidad de tu pensamiento que hay personas que lo comparten, hay personas que no, pero a veces como que sí existen como esos escapes de conocimiento que ya no van a volver, ¿verdad? O sea, que a veces son muy necesarios en el país, pero si ellos ya no quieren estar acá, tampoco uno los puede forzar a que se queden. Es que es duro, hay que salir de vez en cuando. Yo estoy optando por la modalidad de migrar temporalmente, solo voy y vengo. Sí, es que la realidad acá abruma. O sea, a mí digamos, la empatía que yo genero con la realidad social me afecta mucho, o sea, personalmente, y para mantener la sanidad necesito, aunque sea, pues, agarrar mochila y aquí no más, pero como agarrar mi mochila y no sé, dejar todo eso saturado, ¿verdad? Limpiar lo saturado, porque sí se abruma uno. O sea, cuando uno quiere de verdad devolver a la comunidad, es mucho, como hay tanto problema y hay tanta gente que pues es el problema, que uno se siente como muy abrumado. Entonces uno también necesita reconocer y tener esos escapes. Hay algo que me ayudó mucho en reconocer realmente en dónde estaba partiendo la importancia en mi vida. Es que no me recuerdo si tal vez se lo pueden encontrar en Google, como el círculo de la vida. Pero son diferentes, son 8 áreas que hacen parte de tu vida: lo profesional, lo intelectual, lo espiritual, lo afectivo, pero también está la parte que usted comenta, lo social. O sea, realmente nosotros, o sea, está bien, pueden decir que el heteropatriarcado y el machismo y demás está cundido y está relleno en una pared social que nos están brindando y que blindan a la estructura mental del ser humano. O sea, pueden hablar lo que quieran, pero al final nosotros, está bien, o sea, nacimos en Guatemala, aprendimos a ser seres humanos acá, aprendimos a ser guatemaltecos, y tenemos que devolver lo que se nos dio, o sea, lo que se nos brindó, poco o mucho. Tenemos que aprender a devolverlo. Sí, yo creo que es válido que también alguien no quiera devolverlo. Como me he puesto a pensar mucho en eso, y es como algo como muy, igual, dictatorial, como decir, no, ustedes todos tienen que devolver algo que se les fue dado. No, porque tampoco lo pidieron. O sea, uno nació aquí por X o Y, tampoco lo pidieron, entonces, ¿por qué uno obliga? La cosa es como sembrar esa semillita de por lo menos que se piense, o sea, que lo piensen y que se tome una decisión, ¿verdad? O sea, ayudar, no ayudar, pero consciente de que pues sí, que está esa opción también, no ir como cegados a que no hay opción. Ese yo creo que es el problema. Si alguien conscientemente no quiere ayudar o no quiere aportar, cool, es su decisión, es libertad. Pero si no tiene la opción y si solo pasa cegado de que, y como es esto de inconsciente de su realidad, hay mucha gente acá que no ve la realidad del país, y la realidad del país de Latinoamérica es jodida. Entonces la verdad, aquí todos estamos jodidos igual. Estamos de verdad metidos en un montón de pobreza, corrupción, desnutrición, o sea, hay problemas más allá y necesitamos profesionales que nos ayuden a solventar estas situaciones. Digamos, ese es el motor principal de lo que hago. Y como ese acceso a esos buenos programas que se pierden muchas veces, no es la manera de perderlos, sino que alguien más agarra la oportunidad, porque por ejemplo el chapín no sabe cómo aplicar. Entonces el extranjero está lleno de otras nacionalidades. Entonces a mí me dio mucha cólera cuando llegué a Madrid y me di cuenta que eran pues 300 mexicanos y 200 colombianos, no que yo tenga nada en contra, pero o sea, me afectó mucho de que por ejemplo en Honduras o El Salvador o guatemaltecos habíamos 5
O sea, éramos súper pocos los centroamericanos en general. Entonces sí es como que, bueno, tener la opción, como quitémonos el velo y pues hagamos algo, ¿va? Sí, yo creo que también por eso se lo mencionaba, de cómo usted había lidiado de manera personal el síndrome del impostor, porque estoy segurísimo de que aquí en Guatemala pasa un chingo. O sea, hay mucha gente que dice, ay, me quisiera ir a sacar una beca o sacar una maestría o irme al país, pero es como que a mí me pasó, yo comencé comedia hace unos años y la gente me decía como, mira, venite a México, venite a México y a Colombia. Venite, acá puedes tener 6 meses y nosotros estamos trabajando con alcaldías y venís y trabajas con ellos, porque además como de la improvisación y el stand-up, también hacía clown, cuentacuentos, hacía un varieté de malabares y ukulele y demás. Es que si me hubiera visto en ese entonces, era lo que no existía. Pero miedo de decir, no hombre, pero es que no soy tan bueno. O sea, ¿cómo me van a decir a mí que en México y en Colombia no hay gente más cabrona que yo haciendo Es que hay, es que ese es el tema, es que hay. Okay, o sea, hay, ¿verdad? Hay alguien más pilas que yo haciendo, pues no sé, derechos humanos, hay más gente que sabe más cosas, pero el problema es cómo va a aprender de los mejores si no los conoce y si no está en el mismo. Es como este tipo de capacitación o esas películas en donde les enseñan como a pelear, ¿no? Como jiu-jitsu y todo eso. O sea, usted tiene que estar como con el top. ¿Verdad? El elegido siempre está con el top. ¿Por qué? Porque para eso, o sea, para aprender del mejor. Y eso significa caerse, golpearse, humillarse, o sea, literal, porque uno se siente como, pues, humillación hasta cierto punto, ¿verdad? Creo que es natural, pero como que eso es lo que yo pienso, de que si uno no se codea con la gente que sabe, uno no puede llegar ni a ser como ellos, ni mucho menos mejor, pues, obviamente, porque no sabe cómo, y uno tiene que aprender de los demás. El problema es que uno tiene que dejar el ego, y eso es lo que a la gente, pues, no le gusta, y no me gusta tampoco, ¿no? Y también, como dice mi película favorita de Disney, tener esas noches lluviosas esforzándote más cuando la gente descansa. O sea, cuando ellos están... Gran mensaje, Lenco. Gran mensaje. Pero tú, o sea, ellos están descansando y pasándosela bien porque ya lo saben, o sea, porque vienen de una sociedad, o ya sea que porque sean hombres o porque están viviendo en otro país con un poco más de desarrollo, mientras que uno tiene que estar en esas noches lluviosas esforzándote más, aprendiendo más. Y ni tanto, o sea, hay gente en países avanzados, ¿verdad? O desarrollados, que tampoco lo saben todo, o sea, hay gente también... O sea, como uno, o peor, o sea, uno también como idealiza mucho irse al extranjero. Eso lo súper hablamos en las asesorías que doy. Hay mucha gente que tiene idealizado vivir fuera. Y la verdad es que uno es jodido y dos, no todo es como, ¿verdad? Súper lindo y una realidad así. No. O sea, también hay de todo. Hay de todo. Pero sí, eso de tal vez de aspirar a ser mejor, uno tiene que ser más humilde y decir, ok, tengo que aprender de los mejores. Y por ende me tengo que creer, número uno, que puedo ser mejor. Yo creo que el síndrome del impostor no es que yo no soy bueno, es que yo no puedo mejorar y por ende nunca va a dar la talla. Entonces es un rabbit hole, o sea, ahí estamos, o sea, un círculo infinito vicioso de desconfianza. Usted hablaba como de pensamiento y características de otras personas, pero más lo decía como el decir de esforzarnos un poco más para lograr, si no te sentís bien o no sentís que estás llegando, o sea, esfórzate más, ¿va? Le voy a dar una analogía, un ejemplo que tampoco le va a gustar, pero Cristiano Ronaldo, el futbolista Cristiano Ronaldo, sí. Va, este brother era esas personas que se entrenaba 6 horas y él entrenaba 7. Después fue a Inglaterra, entrenaban 7, él entrenaba 8. Entonces como que todo el tiempo como que buscar estar mejor, ser mejor y esforzarte un poco más, ¿va? Al final no es que... Creo que la gratificación instantánea creo que también nos jode un chingo. O sea, también el decir, no, es que yo me esforcé una semana y ¿por qué no tengo cuadritos? Temón ese. No, o sea, no le va a salir a los 3 meses, o sea. Entonces esforzate sí. y lo vas a ver tarde o temprano. O sea, yo lo vi mucho también en el hecho de que, está bien, me gusta mucho escribir y leer y demás, pero no lo hacía tan frecuente. Cuando comencé a hacerlo más frecuente, de repente te abre un mundo de oportunidades y tu léxico se amplía y puedes hablar de cualquier tema. O sea, como que el esforzarte un poco más... Sí, mejora. Te sube un par de graditas más y que
y que aunque sea inconsciente, pero te vas a dar cuenta al final del... Yo por eso siempre recomiendo hacer ejercicio. Suena así como raro, pero es porque el ejercicio le modifica a uno la manera de pensar, o sea, todas las o sea, endorfinas, hormonas y todo lo demás se desata, ¿no? Entonces, y la condición física mejora. Entonces uno va viendo un progreso real de cómo el cuerpo logra hacer ciertas cosas que, no sé, un mes o 2 meses antes no podían hacer. Entonces yo creo que eso es como muy... algo que uno puede ver, porque en el tema cerebral o mental, ¿no? Académico, pocas veces uno se siente como, a la gran, o sea, mírenme, ahora ya sé esto, ¿verdad? O sea, uno no siente ese logro, pero en el tema físico, o sea, uno lo nota. Es que ya me dio la pierna para ponerla en tal lado, es que ya logro hacer 100 abdominales, o sea, ya logro correr 1 kilómetro más, y lo va notando. Lo que pasa es que es de un poco de paciencia, pero sí lo ve. Entonces yo siempre recomiendo como a la par de esto, como hacer ejercicio, porque sí creo yo que para mí es un ritual que me ha ayudado muchísimo, primero a mantener la calma y segundo como a verlo, o sea, a ver que se logra, ¿verdad? Pero nuevamente hay que hacer el tiempo. Bueno, ya hablamos como de tu tiempo y de que no tenés planners y que demás, etc. Pero ¿cómo le digas a la gente que debe de organizar su tiempo? Desde lo más prioritario a lo menos, con fórmula Pomodoro, o ¿cómo? A mí Pomodoro me sirve. Yo utilizo los tiempos que como que a mí me vienen bien, pero creo que Pomodoro funciona bastante bien para la gente que como que no se logra organizar de primera mano. O sea, utilizar un método podría ser algo inicial muy bueno, ¿verdad? Algo como comprobado. Pero después irlo modificando a lo de uno. Y creo que hay que medir los porcentajes de a qué le da prioridad. O sea, algo puede tener mucha prioridad, pero realmente va a valer la pena. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Realmente necesito memorizarme todos los años de los presidentes? ¿O puedo, pues, simplemente, no sé, conocerlos y pasar al siguiente tema? O sea, ¿esto realmente me va a servir o no? Como valorar y priorizar, pero ciertas cosas. O sea, yo creo que eso es clave. Y saber que el tiempo es limitado. O sea, que uno aquí en esta vida en general, o sea, verlo desde esa perspectiva, que es limitado y que uno no puede andar gastando su tiempo. Y esto más para el tema social. Y como también hay mucha gente que se la pasa, bueno, perdiendo el tiempo, decimos, ¿no? Que hablando por teléfono, que peleando, que cosas así, ¿verdad? Ese tipo de cosas, también pensarlas un poco más racional y decir, ok, tal vez podemos pelear 5 minutos, ¿verdad? O sea, no estoy de acuerdo, pero no 10, porque estamos perdiendo el tiempo. O sea, hay gente que pasa peleando 3 horas, ¿verdad? Y eso lo aprendí yo algo tarde, algo reciente. Pero, o sea, ese tipo de cosas, o sea, no gastar el tiempo tanto, porque entonces se le va el día hablando por teléfono. O sea, le va el día, no sé, ¿verdad? Se le van los días con los amigos y entonces ya no hace uno nada. Y ahí yo veo que hay un gran problema, porque la gente quiere parrandear jueves a domingo. Y no se puede, hay que tener cierta como estructura si se quieren lograr cosas, pues a ver si no, pues entonces démosle, pero realmente para lograr sí hay que planificar. Gracias, Raquel, nos pasamos casi la hora. Sí. Y yo no le pregunté ni la mitad de lo que quería preguntarle, pero está bien, o sea, en lo una que... secuela. En lo que usted está acá en Guate, esperamos que podamos ahorrar un poco más la entrevista y podamos echarnos la platicadita otra vez. Tengo 2 preguntas que siempre le digo a todas las personas que entrevisto. La primera, contanos algún oso, algún ridículo, algo muy vergonzoso que tengas, que tú digas, uff, este es la joya. En cualquier ámbito, en cualquier lugar. Es que me ha pasado mucho. Yo soy reclavera, o sea, a mí me pasan cada cosa. ¿Qué podemos contar? ¿Qué es viable aquí? El que quiera. Bueno, para que no noten que soy aburrida. A mí me gusta mucho la cerveza. Okay. Y el vino, me gusta mucho. La verdad que más el vino que la cerveza por el momento. Antes era al revés. La cosa es de que yo estaba viajando sola, pues de mochilera, y me tuve que subir a un avión de emergencia básicamente porque valía 25 euros y yo no tenía más plata, y entonces era este para regresar a mi casa, pues a Madrid, donde estaba viviendo en ese momento. Entonces me subí, era un viaje como de 1:30, una cosa así, pero cuando el avión como que pues subió, a mí me agarró pues el helicóptero, ¿verdad? Pero se había echado sus cervecitas antes entonces. El día anterior. No, okay. Yo no estaba borracha en el momento. Yo no me subo a los aviones borracha, me pongo borracha en el avión.
¿verdad? Ok. Pero yo estaba como previo a eso. Ajá. Entonces, bueno, la cosa que estaba mal y me sentí mal, tal vez comí algo, yo qué sé. Y había un chavo en la primera fila, el avión era básicamente vacío, o sea, no había nadie, porque era de Palma de Mallorca a Madrid, o sea, así como un horario malo, no había nadie. La cosa es que había un chavo en la primera fila, yo lo vi medio interesante, así estilo rockero, a mí me encanta Bunbury y tenía cara así como de Bunbury, ¿verdad? Yo dije, a la gran, o sea, español todo, aquí se da, aquí va. Y bueno, yo que me levanto como para hablarle, o sea, literal para hablarle, y tuve que agarrar la bolsa, o sea, retroceder, agarrar la bolsa de esas que ponen para vomitar y vomitar. O sea, el chavo obviamente se dio cuenta porque fue así como que ¿qué está pasando ahí atrás? Y se levantó y todo, y me dijo, ¿estás bien? No sé qué, y yo como, obviamente no. Y de ahí seguí vomitando durante 1 hora hasta que aterrizamos en Madrid. Sí, lo peor de todo es que me dio su número. ¡No! Sí, obvio no lo llamé, obvio no. Muy bonito, pero o sea, yo iba en el aeropuerto de Madrid como metida en mi maleta. Fue horrible, eso es... Preciosa, tengo más bolsas para que tú me vomites en la casa. Si quieres nos vemos más tarde. Sí. Ala, qué clavo. No, qué buenísima, qué buenísima. Qué gran clavo. Entonces no soy aburrida, ya miren, me pasa cada cosa. Sí, es que encima todo estaba leyendo, o sea, me mató, era como Bunbury leyendo. Me mató. Y me mató tanto que le vomité básicamente, o sea, hubiera sido un segundo después y lo vomito encima. A todo esto, el aeromozo, diríamos, el asistente aquí, o sea, viéndonos así como, ¿qué está pasando? Y dice así como, ¿os conocéis? Y yo como, no, y no vamos a conocernos. Bueno. O sea, fue muy divertida, pero tiene un final triste. Tiene un poco de final triste. Bueno, está bien. Y la segunda pregunta es, ¿cómo Ana Raquel quiere ser recordada? Cuando tu cuerpo esté enterrado otra vez bajo tierra o incinerado, y tu alma y tu espíritu asciendan a lo... No sé, o sea, después de que tu vida termine, ¿cómo quieres ser recordada? Como alguien que ayudó mucho a los demás, eso quiero, que ayudé y que di mi mayor potencial. Eso. Bueno, entonces, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? ¿Cómo está tu página? Si la gente quiere saber un poco más sobre las becas, sobre sus voluntariados. Sí, yo doy asesorías para becas, para irse al extranjero, para voluntariados. Mi Instagram es ana.cosmica o Ana Raquel Aquino, ese es mi nombre. Estoy en Twitter también, pero creo que Twitter ya lo he dejado un poco. Trabajo por Instagram, entonces me pueden escribir por ahí. Ok, gracias por tu tiempo. Eso. No, gracias por la invitación. Vamos a mejorar la entrevista y vamos a tener otra. Por favor, te lo Démosle. pido, por favor. Eso fue todo, amigos. Gracias. Espero que compartan este episodio, se lo disfruten tanto como yo me lo disfruté. Perdón por el caos, pero ya saben que este podcast es bien urbano. O sea, ya lo saben. Anarte, nos vemos en el próximo episodio.